A todos nos gusta hablar del Evangelio, ¿verdad? Y todos nos gusta razonar del Evangelio, digamos. Pero el Evangelio tiene una base central. Y el centro del Evangelio es la cruz. Esta tarde vamos a hablar sobre la cruz al centro. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Y vamos a ir leyendo, vamos a leer todo el pasaje de Marcos capítulo 15, versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron, repartiendo su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyen, decía. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Vamos a orar. Padre, háblanos, Señor, en esta hora. Enséñanos, Señor, a entender el significado de la cruz. Enséñanos, Señor, a entender lo que tú nos enseñas con eso, Señor. Padre, que tu palabra fluya en esta hora, Señor. Que tu gloria, Señor, nos llene. Que tu presencia y que tu espíritu, Señor, se mueva en este lugar, tocando corazones, renovando, transformando, Señor, por tu espíritu y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, hablar de la cruz para nosotros hoy en día es algo bien romántico, ¿verdad? Hasta hay canciones bien románticas que hace la gente, como aquella una canción que dice: la cruz manchada de amor, la belleza de la cruz es la salvación. Y nos imaginamos nosotros una cruz bien bonita. Tenemos la idea de una cruz, así como las que andamos a veces colgando en nuestro cuello, cruces de oro, así como las que vemos en los lugares, ¿verdad? Una cruces así de luces, es como una luz que se mira ahí de repente en el cerro que está por allá por San Jacinto, ¿verdad? Una gran cruz así con unas luces. Y pintamos la cruz nosotros como si fuera algo bien bonito. Y se le ha quitado a la cruz de Cristo las astillas de un madero viejo para ponerle un manto así colgado, bien bonito, ¿verdad? ¿Se han fijado cómo son las imágenes de la cruz? Con un manto ahí encima de él. Y es que los cristianos hemos enamorado la imagen de la cruz. Hemos enamorado el Evangelio. Hemos hecho del Evangelio una cuestión mediática. Mediático quiere decir de medios de comunicación. Hemos hecho de la cruz y hemos hecho del Evangelio algo bonito, algo que sea atractivo para la gente. Decimos nosotros, véngase porque nuestras butacas de la iglesia están bien amuebladas, están bien acolchonadas, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado, hay alfombra en los templos. Y hemos disfrazado el Evangelio para que se vea bonito. Y la gente quiere estar en una iglesia donde se sienta cómoda. Yo tengo un maestro en la universidad que, solo locuras habla, pero un maestro ahí que dice a la gente, ¿qué quiere la gente cuando llega a la iglesia? Dice, ¿qué va a querer la gente cuando le vamos a decir venga a mi iglesia? ¿Qué es lo que ellos están buscando? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? Dice, hay que ofrecerle a la gente que le van a dar la mano cuando llegue, dice.
Hay que ofrecerle a la gente, mire hermano, si usted llega a mi iglesia, le aseguro que alguien le va a dar la mano en la entrada y lo va a guiar a su silla, para que se sientan cómodos. Y buscamos nosotros en el evangelio que la gente se sienta cómoda con esto. Como que si esto fuera Cinemark, ¿verdad? Bueno, en Cinemark nadie lo conduce a la sala, ¿verdad? Usted mira su papel ahí, dice, me han contado. Y dice, sala 4, y ahí va uno hasta el lugar, hasta donde va a sentar. Pero las iglesias queremos disfrazar nosotros como que si fuéramos centros de entretenimiento. En las iglesias se está pintando, y en el evangelio se pinta el esquema del entretenimiento. La administración de la alabanza ya no es ministrar al pueblo. La administración de la alabanza es entretenerlos. Mientras vienen los que llegan tarde, porque hay gente que dice, ¿a qué hora es el culto? A las 4:30 empieza a cantar Artola. Dice, entonces, lleguemos, sí, a las 5:15 lleguemos, hombre. Está temprano, dice, ya son las 5. Sí, está temprano, hombre, si todavía hay tiempo, dice. Y vienen apareciendo ahí bien tarde. Hay algunos que aparecen ya cuando están haciendo el llamado, cuando quieren pasar aquí a aceptar al Señor, dice. Y allá van entrando, bienvenido hermano, le dicen. Ya cuando vamos terminando. Entonces, porque el evangelio es entretenimiento. El evangelio es algo que se mira divertido, pues. Que nos sintamos aquí en familia, que nos sintamos como en un club. ¿Saben ustedes de que en Inglaterra han hecho una iglesia de ateos? Estaba leyendo las noticias ahí. En Inglaterra han hecho una iglesia de ateos. ¿Y a quién adoran? Dice, adoran a la vida, dicen ellos. Y se reúnen y han copiado los modelos de las iglesias presbiterianas de Inglaterra para imitar. Digamos, es así, dicen, bueno, ¿y a quién le cantan? Pues, ¿y a quién le oran? Y no oran ni nada. Pero cuando van a cantar, dicen, bueno, cantemos entonces, pongámonos de pie, hermanos. Y ya toda la madre empieza a ponerse de pie. Y ya todo empieza a cantar, todo aquel que piense que la vida no es igual. Y eso, porque pues, le cantan a la vida, ¿verdad? Y al amor y al sentirse bien. Y luego recogen una ofrenda que dice que es para extender esa misión. Y luego pasa el que es predicador, que imita al predicador, y empieza a dar charlas ahí de efectividad y cosas así. Por ellos está bien que lo hagan, porque ellos no creen en el Señor, porque ellos no creen en Dios. Por ellos está bien que se entretengan, por ellos está bien que lo hagan. Lo triste es cuando las iglesias, nosotros nos convertimos en charlas motivacionales ahora. Y las canciones que cantamos ya no son las que glorifican al Señor, ya no son las que tienen un llamado profético, ya no son las canciones que exaltan la palabra, sino que son canciones que entretienen. Y nos gustan las canciones que nos entretienen y que qué bonita se oye esa canción. Siempre le he dicho al ministerio de alabanza, no vamos a estar sacando las canciones de moda aquí. Vamos a sacar las canciones que nos hablen, que nos edifiquen. Vamos a sacar alabanzas que transmitan un mensaje, que estén apegados a la palabra. No solo porque, aquí esta es la última canción de Marco Witt y por eso que todas las iglesias lo están tocando, nosotros también la vamos a tocar. No, a mí me vale que sea una canción de Marco Witt. Si no tiene un mensaje, si no nos edifica aquí en la iglesia, si no la podemos entonar todos en coro para el Señor, entonces mejor no la cantemos. Porque la alabanza a Dios no es un entretenimiento. La alabanza a Dios es eso que levantamos todo. Ya estoy hablando de la alabanza y que no quería hablar de la alabanza. Vamos a ir desglosando el texto de Marcos. Dice así: a uno que pasaba por ahí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. La cruz, hermanos, es un símbolo de sufrimiento. La cruz es un símbolo de muerte. Para nosotros es bien bonito ahora andar luciendo una cruz, ¿verdad? Y qué bonito tu adorno, qué bonito tus aritos de una cruz. Pero en el tiempo en que Jesús fue crucificado, la cruz era un símbolo de muerte. La cruz significaba la muerte. Nadie quería ver la cruz. Nadie quería ver la cruz. Porque era algo detestable. La cruz era lo más odioso. La cruz era lo peor que podía haber. El imperio romano, para unos 30 años antes que Jesús naciera, habían crucificado como a 5,000 judíos rebeldes ahí. No crean ustedes que solo a Jesús lo crucificaron. Era la práctica diaria, sangrienta. Era crucificar a los malvados ahí. Y los crucificaron un gran montón y pusieron cruces alrededor. En el año 70, después de Cristo, se dio la invasión por Tito a Jerusalén.
invadieron Jerusalén a sus alrededores y no dejaban salir a nadie. Y todos los judíos que lograban escapar y que salían por cuevas o por algo de los muros y trataban de escapar de los romanos que los rodeaban, eran crucificados. Casi habían, dice un libro de historia, que casi habían 5,000 empalados, le llaman ahí, diarios. Y ahí se quedaban hasta que se podrían. Ahí quedaban las cruces, llenas de sangre, podridas hasta que quedaba ahí y los cuerpos llegaban y se los comían. Ese era el escenario sangriento de la cruz. ¿Quién va a querer ver la cruz, hermano? ¿Quién va a querer abrazar a la cruz? ¿Quién va a querer disfrutar de la cruz? Nadie. Si era símbolo de muerte, símbolo de sufrimiento. Nosotros en el evangelio lo vemos bonito y queremos que hasta los logotipos de las iglesias tengan la cruz. Pero en ese tiempo ver una cruz era algo detestable. Por eso es que Jesús fue detestable para la gente. Por eso es que Jesús no fue agradable para ellos. Porque Jesús lo retaba a llevar algo. ¿Saben ustedes que la cruz, hermano, la crucifixión de Jesús es el centro medular del evangelio? Por eso es que los 4 evangelios lo narran. Por eso es que Pablo también lo describe, la muerte de la cruz de Jesús. Eso empezó a transmitirse en las comunidades y empezaban a contar la pasión de Cristo, cómo Él había sido crucificado. De ahí partieron los escritores de los evangelios para atrás de la cruz. Empezaron a narrar para atrás lo que Jesús dijo, luego lo que Jesús hizo, luego lo que Jesús vivió en su infancia. Y de ahí mismo también se partió de la cruz para empezar lo que la iglesia va a hacer, los hechos de los apóstoles y cómo Jesús crucificado y resucitado se va difundiendo por todo Asia y cómo llegó hasta nosotros ahora en día. Pero la cruz marca el centro, marca un antes y un después. La cruz también marca un centro en nuestra vida. La cruz marca un centro en nuestra historia. Antes de conocer o de entender el sacrificio de Jesús por nosotros, antes de eso nuestra vida era diferente, hermano, ¿o no? Antes que usted subiera al renuevo, en el renuevo no lo transformó el renuevo. Quien lo transformó en el renuevo fue el Espíritu de Dios. Ahí fue haber reconocido, fue haber aceptado, fue habernos dado cuenta que la cruz de Cristo nos hace libres. Que Jesús se humilló hasta lo más bajo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es que Él aceptó la muerte más cruel que había, que era la muerte de cruz. Por eso es que no le arrancaron la cabeza como a Juan el Bautista. Porque eso no fue muy doloroso que se diga. Pero la muerte de cruz era la más humillante que podía haber. Y vea que dice que este hombre que iba aquí, este hombre, Simón de Cirene, tomó la cruz. Oiga esto, hermano. Simón de Cirene tomó la cruz cuando todos los discípulos la habían abandonado. Simón de Cirene, un hombre incógnito. En todo el evangelio no sabemos nada de Simón de Cirene. No aparece por ningún lado. No iba detrás de Jesús. Dice que él iba pasando por ahí. Como dice uno, yo pasando iba ahí. Entonces, cuando lo entrevistaron, ¿y para dónde lleva la cruz usted? Yo no sé, yo pasando iba, dijo. Y tenía razón. Pasando iba él. Venía del campo, dice. Iba pasando, iba caminando. Y le dijo un soldado: hey, vos vení, vamos a llevar la cruz. ¿Sabe usted dónde queda Cirene? ¿Quién sabe dónde queda Cirene? No les creo, hermanos. Cirene queda al norte de África. En la península así está Israel, y luego está Egipto, y luego está Libia. Y Libia es lo que antes era Cirene, es el lugar de Libia. Entonces, él era un africano, era un griego, porque Grecia conquistó toda esa zona, que no tenía nada que ver ahí, ni siquiera era de la región, pues, ni era un judío, ni era un galileo. Bueno, Pedro se salvó al negarlo y se salvó, pero este hombre casualmente iba pasando por ahí y ese le tocó: venir vos, vos, pelón, vení. Y se lo llevaron. Sin nada, ni nada debía este hombre, ahí solamente iba pasando. Pero este hombre obligado, vea aquí, dice que lo obligaron a llevar la cruz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la cruz no es fácil de llevar. No es fácil.
El evangelio no es sencillo. La gente se enoja aquí. Se enoja porque lo tratan mal, porque no lo vieron bien. Se enoja porque, ay, qué calor hace. La gente se enoja por todo. Este hombre fue obligado a llevar la cruz aquí. A nadie lo han obligado a estar aquí, ¿verdad que no? Como les decimos a los renovistas siempre, ninguno de ustedes está obligado aquí. Todos ustedes se quieren ir. ¿Y por qué no se levantan y se van, pues? ¿Se ha preguntado usted? Uno va al renuevo y la gente dice, ay, yo no quiero estar aquí. ¿Y quién lo obliga a usted a estar en un lugar al que no quiere? Nadie. Y ahí están sentados. Ahí está uno sentado ahí viendo y el que va entrando, pucha, que te tiene cara de mañoso. Te tiene cara de marihuanero. Oye, que tiene cara de vago. Pero nadie nos obliga a estar aquí. Es el Espíritu de Dios que nos trae y nos tiene aquí. Amén. Bien alegre el hermano. Ese hombre fue obligado a llevar la cruz. Y lo hizo. Pero ¿sabe qué? Haber cargado la cruz de Jesús nunca, hermano, nunca va a ser en vano. Nunca diga usted, el tiempo que servía al Señor fue en vano. El tiempo que estuve ahí fue por gusto. Yo servía en los renuevos, pero yo nunca vi nada. Hermano, nunca va a ser por gusto. Este hombre que solo aparece en este relato trascendió tanto que sus hijos llegaron a ser grandes líderes de las comunidades cristianas. ¿Por qué el evangelio ocupa tanto espacio? Bueno, hay gente ahí que ni se nombra, pues, ¿verdad? Dice en la casa de un centurión, estaba en la casa de no sé quién, iba una mujer sirofenicia. No se mencionan los nombres de muchos ahí, bueno, ni de todos los discípulos porque eran un montón. No se mencionan los apóstoles, los más importantes. Y aún había un discípulo a que Jesús amaba que nunca lo conocemos. Sin embargo, ocupa tiempos los evangelios en hablar de este hombre que era Simón de Cirene. Y ocupa tiempo en decir de dónde venía este hombre que cargó la cruz cuando nadie la quiso cargar. Habrá momentos, hermano, en la vida donde nadie va a querer cargar la cruz. Habrá momentos donde nadie va a querer estar con nosotros. Habrá momentos donde todos te dan la espalda. En ese momento hay que cargar la cruz. Aquel que quiere trascender persevera. Aquel que no quiere hacer nada nunca, como a mí me molestan en la universidad porque yo a veces hablo mucho, ¿verdad? Entonces, me molesta un profesor y me dice, hey, ¿qué pasó, Jeremy, el revolucionario? Porque que estoy levantando una revuelta ahí en la universidad yo, porque queremos renegar. Entonces, me dice, ¿dónde está Jeremy, el revolucionario? Me dice siempre. Y le digo yo le voy a preguntar algo, le digo yo. ¿Quién de todos los hombres que conocemos no fue revolucionario? ¿Quién? Jesús revolucionó su época. Los grandes filósofos revolucionaron el pensamiento. Los grandes artistas revolucionaron el arte. ¿Quién no fue revolucionario? No fueron revolucionarios aquellos que no conocemos. No fueron revolucionarios. Así que la cruz, volvamos al tema. Este hombre, Simón de Cirene, fue alguien que trascendió su época. Quiero que vean Romanos 16:13. Búsquenlo, hermano. Búsquenlo todo porque voy a agarrar a alguien al azar para que lo lea. Al que vea más distraído. El que esté metiendo los dedos en la nariz, a eso va a decir. Ahí Pablo en Romanos menciona a un hombre. ¿Quién de los que aparecen aquí, de los nombres que aparecen aquí, aparece también ahí? Rufo, el perro de Daniel el travieso, ¿eh? No lo veían ustedes. Rufo, el hijo, quizás posiblemente era el hijo de Simón de Cirene. Y dice ahí que Rufo era un hombre, ¿qué dice? Elegido por Dios, distinguido. Era un hombre que era prominente en la comunidad. Hermano, si queremos nosotros trascender, si queremos impactar, si queremos nosotros no quedarnos aquí nada más en lo que aquí en las cuatro paredes nos quedamos nosotros. Si queremos trascender, hermanos, tenemos que aprender a cargar la cruz, a veces obligado. Aunque no tenga ganas usted de venir a servir,
Aunque diga, ay, hoy domingo que no tengo. Y queda uno así, va. Es como cuando uno se levanta en la mañana, y se queda sentado y solo va para el otro lado, así. Ese pedacito que duerme es más confortante que las horas que ha dormido, ¿va? Se ve menos para el otro lado. Ay, qué rico, ya dormí. Entonces, si queremos trascender, hermanos, aunque la cruz, obligado a veces, tenemos que llevarla. Mire, ¿usted cree que es fácil esto? Esto no es fácil, hermano. A veces que uno se cansa tanto. Llega un momento donde uno ya no aguanta el cuerpo y siente que uno que va a colapsar. En esta temporada de renuevo nos toca subir y bajar en las madrugadas y bajar el domingo en la madrugada, estar de regreso en la iglesia desde las 7 de la mañana hasta que vengan para el recibimiento, y aquí hasta las 12 de la noche quizás, porque ahí salen los transportes y a veces uno los va a dejar hasta donde vivan. No es fácil, hermano, no es fácil. A veces hemos dormido 2 o 3 horas nada más. Bajo yo de la montaña con un gran frío, hasta nublado, y cuando vengo aquí un gran calor, que a cualquiera eso lo deja sin voz, hermano. Bueno, los hermanos que suben, no suben ahí, solo suben ahí a no estar hablando ni nada. Ahí vienen todos afónicos, uno va. Como a toda la semana pasada. ¿Qué te pasó? Le digo yo. No sé qué me pasó, que vení. A cualquiera deja ese cambio de clima, hermano. Pero ¿sabe qué? A mí el Señor me dio una palabra una vez, en un renuevo. Y yo estaba preocupado y le dije, Señor, este frío me va a fregar. Y el Señor me dijo, mientras me sigas sirviendo, yo te voy a guardar la garganta. Eso fue lo que Dios me dijo en ese momento. Hermano, desde ese momento para acá han pasado como 4 años y yo no me he fregado la garganta por bajar. Me ha arruinado por estar sirviendo. Sigo aquí, imagínense, aquí estoy ahorita. Después de haber gritando anoche ahí con todo, después de estar cantando hoy en la mañana y todo, aquí estamos. A veces puede parecer cansado y hasta obligatorio el ministerio, hermano, pero usted se ha comprometido con el Señor. No deje las cosas tiradas, no deje las cosas a medias. A veces va a sentir que obligado viene, pero siga adelante, hermano, porque va a trascender, va a trascender. Vea lo que sigue diciendo aquí. Aquí hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Versículo 23 dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. ¿Por qué Jesús no tomó? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Por qué no quiso vinagre? Creo que dice la otra versión, ¿verdad? ¿Por qué no quiso beber el vino mezclado con mirra que le daban ahí? Porque tenía un mal sabor. No fue por eso. Jesús, miren, hermanos, es que Jesús es el modelo de nosotros. Jesús era un hombre de palabra. Jesús decía las cosas y no se retractaba después. No como nosotros, ¿verdad? Que no, es que aquí me llamó el Señor a servir. Y a los 2 meses, no, es que fíjate que ya no quiero llegar a servir. Jesús era un hombre de palabra. Jesús decía las cosas y él las cumplía. ¿Por qué Jesús no quiso beber vino mezclado con mirra? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en la cena de Pascua, véanlo en un capítulo atrás, en el versículo 25 del capítulo 14, dice, Jesús les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús dijo, no voy a volver a tomar vino hasta que lo beba en el reino de Dios. Y él lo mantuvo. Aunque le hayan ofrecido vino ahí para calmarle el sufrimiento, él dijo, no, porque les prometí a mis discípulos. Mire la fidelidad de Jesús, hermano. Porque que esto es algo que tenemos que aprender nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, no lo voy a beber hasta que lo beba con ustedes en el reino. Y en este momento, ¿quién estaba con Jesús de sus discípulos? Ninguno. Jesús podía decir, bueno, yo les dije esto que iba a beber, pero estos desgraciados me abandonaron, va. Pero no dijo eso.
Jesús, hermano, nos muestra a nosotros un hombre pero íntegro en sus palabras. Él dijo: lo voy a beber con ustedes, lo voy a beber con ustedes. Si usted, hermano, se compromete a servicio de Dios, aunque su amigo, el que lo llevó al renuevo, ya no venga a la iglesia, usted siga adelante. Aunque aquel que fue el que lo impulsó y lo empujó, aunque ese ya no venga, usted siga adelante. Aunque su novio o su novia ya no venga, usted siga adelante. Porque no venimos aquí por las personas. Jesús no fue por las personas que estaban ahí. Él estaba ahí por la convicción que él tenía en el reino de Dios. Él sabía que el reino iba a llegar y que lo iba a beber con eso, que lo habían traicionado, con ellos lo iba a beber. Cómo nos cuesta a nosotros perdonar y cómo nos cuesta a nosotros mantener ese temple de Jesús, que aún en medio de las dificultades Él había prometido algo y Él iba a cumplir eso que había prometido, aunque le costara, aunque sufriera más. A veces nosotros, hermanos, tomamos decisiones a nuestra conveniencia, ¿verdad? Si nos gusta, lo hacemos, y no nos gusta, no lo hagamos. Y como nosotros los hombres somos los seres humanos, me refiero, ¿verdad? No los hombres de varones, sino los seres humanos, somos tan pusilánimes, ¿verdad? Cambiamos de humor a cada rato nosotros. De repente estamos contentos con una persona, de repente ya no. De repente gran amor, ¿verdad? Entre las parejas, ¿va? Como dice nuestro pastor siempre aquí, ¿verdad? Gran amor de, ay sí, vení. Y ahí salen hasta en las portadas del Facebook, salen ahí abrazados. Ay, pasa ahí después y dice: te dejé, perro, que no sé qué. Esas son las publicaciones después. Primero era: ay, amor, qué lindo pasar a tu lado. No te quiero ver ni a 100 metros, desgraciado, maldito. Y así son. Los hombres y las mujeres cambian. Las mujeres más que los hombres. Miren, uno de hombre le hacen las cosas y uno se queda callado. Pero las mujeres tienen que hablar de uno. Dicen, versículo 24 dice: y lo crucificaron. Pequeño el pedazo de que lo crucificaron en Marcos. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. La cruz, hermano, es señal de negación. Jesús se negó completamente. Jesús se negó completamente. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2. Sé que usted se lo sabe de memoria porque son grandes lectores de la palabra. Filipenses capítulo 2. Esta Biblia, como es nueva, me cuesta encontrarlos. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 5: la actitud de ustedes, hermanos de Iglesia Betania, se dice la mía aquí, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La vida de Jesús fue una vida de negación. La cruz a nosotros nos manda una vida de negación. Negación, hermano, hasta el extremo. Porque nosotros somos bien condicionantes, ¿va? No, si a mí me pueden hacer lo que quieran, pero con mis hijos no se metan, dicen. A mí, que si quieren que me regañen en el ministerio, ay, pero si regañan a mi hijo, yo salto ahí. Ay, ¿por qué regañaron a Marito? Dice. No sabe quién es la mamá de Mario. Ponemos nosotros límites. El llamado de Jesús fue a la negación total. La cruz nos manda una negación. Y la negación es tan total que Jesús se niega hasta sus vestiduras. Imagínense. Dice ahí, bueno, la crucifixión según la cultura eran desnudos. A ellos los crucificaban desnudos. De hecho, los primeros íconos que se manejaban en las iglesias, las primeras imágenes, eran desnudos. Lo que pasa es que de ahí entró una corriente filosófica y ya la religión no dejaba ver desnudos y todas esas cosas, una gran historia. Pero la crucifixión era
de un hombre desnudo ahí, porque era la mayor vergüenza que podía pasar. Jesús negó hasta su honor. Jesús negó hasta su dignidad. Mire, ¿y por qué Jesús negó su dignidad? Jesús negó su dignidad para darnos dignidad a nosotros, hermanos. Por eso Jesús negó su dignidad, para que nosotros pudiéramos tener dignidad, porque el reino de Dios viene para devolverle al hombre la dignidad. Por eso él andaba sanando ciegos, porque los ciegos eran menospreciados. Por eso él sanaba leprosos, porque los leprosos hasta tenían campamento fuera de la ciudad, porque eran menospreciados. Por eso él se juntaba con los niños, porque los niños para la cultura no valían nada. Los niños eran nada. Hasta los 12 años, cuando ellos celebraban su fiesta, su bar mitzvah, entonces ya eran parte de la sociedad. Antes de eso no eran nada. Los niños morían rápidamente ahí, porque no había tratamientos médicos, no había nada. Los niños no importaban ahí. En cambio, Jesús vino y tomó un niño y lo puso en sus pies y dijo: si ustedes quieren ser grandes, sean como este niño. Porque Jesús vino a devolver la dignidad que la religión le había quitado al hombre. Por eso él sanó a aquella mujer encorvada en sábado, ¿se recuerda? ¿Cuántos estaban ahí? ¿Se recuerda que entró la mujer encorvada y Jesús la sanó y la gente se enojó? La religión le dijo: ¿por qué está sanando en sábado este hombre? ¿Que no sabe que el sábado es sagrado? Y él dijo: ¿cuántos de ustedes, si se le va el buey a un hoyo, no lo sacan aunque sea sábado? Le dijo. ¿Cuánto más a esta mujer que también es hija de Abraham? Porque Jesús viene a devolver la dignidad. La cruz, hermano, la cruz hace perder la dignidad, para que los que nos acercamos a la cruz podamos tenerla. Amén. Que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue rebajarse hasta lo sumo. Y dice aquí que aún repartieron sus ropas para ver quién se quedaba con su ropa. Imagínense, hermano, en la burla de ese momento. Versículo 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Nosotros vemos este rótulo hoy como que si fuera algo grande, ¿verdad? Un reconocimiento que le dieron a Dios. INRI. Así pone la gente, ¿verdad? INRI. ¿Y qué significa INRI? Y esos nazarenos rex judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y esa es la imagen que nosotros tenemos, ¿va? Sí, es que ahí lo reconocieron como rey. No, hermano, no lo reconocieron como rey. Se estaban burlando de él. Era una burla. Así como usted cuando le dicen aleluya en la calle, o cuando le dicen: ya te hiciste evangelio, ¿o? Ya te hiciste evangelio, le dicen. No le dicen ni siquiera evangélico, sino que ya te hiciste evangelio. Y así como se burlan de ustedes, así como se burlan de nosotros los cristianos mucho, esa era burla también. Bueno, así como a los cristianos, hermano. Si a los cristianos, ¿a dónde se les llamó cristianos por primera vez? Uy, cuidado con la cámara. ¿A dónde se les llamó cristianos por primera vez? ¿Ah? Nadie sabe. En Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Pero no crean que fue un título que, qué bonito, ya nos dicen cristianos. No, era una burla, hermano. Era una burla ahí que le hacían. Es que esos son los que creen que aquel fue el Cristo. Eso era. Y entonces esto también era una mofa diciendo: él cree que es el rey de los judíos. Pero no, el rey de los judíos, ¿quién era? ¿Quién era, hermano? No, hombre, no era Jesús, era el César. Era el rey de todo ahí, todo el imperio. Entonces él se está burlando ahí. A veces, hermano, tendremos que sufrir nosotros también burlas. A veces tendremos que, y se abre el telón, tan, tan, tan. Ponga música ahí, tan, tan, tararara, tan, 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 tan. Ya me distrajeron estos hermanos. Era una burla. A veces, hermano, tendremos que enfrentar burlas nosotros. Habrá que enfrentar burlas. ¿Cuántos se han burlado de ustedes cuando han bajado del renuevo y les han dicho: nah, hombre, vos sí, un rato te va a durar ese volado, y ya vas con el libro, nada, bayunco. Mira, allá voy a tener la botella guardada para cuando ya no querrás ir a la iglesia, ¿oíste? Y se burlan de ustedes, se burlan de nosotros, la gente. Le dicen: no, hombre, ya vas a regresar, mira, ya van, no sé qué. Hay burlas. De Jesús también se burlaron, pero hizo que él regresara en ningún momento.
¿Podía Jesús hacer en ese momento un milagro, que descendieran ángeles y darse riata ahí con todos los enemigos y hacer una gran revolución? Sí podía Jesús hacerlo, pero no, porque la cruz es negación, hermano. Recuerde siempre eso, la cruz es negación, la cruz es negarse a uno mismo, la cruz es aceptar el camino por el cual vamos caminando, aunque sea obligado como ese Simón de Cirene. Pero vamos a avanzar a la cruz. Vamos a avanzar al Gólgota. ¿Sabe por qué, hermano? Es necesario que caminemos hacia la cruz. ¿Sabe por qué? Porque si no hay muerte de cruz, no hay resurrección. Yo creo que no me entendieron. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y el evangelio no fuera nada si Cristo no hubiera resucitado. Y Cristo no hubiera resucitado si no hubiera muerto en la cruz. Si Él hubiera desistido y diga, no, yo me muero viejo, mejor. La cruz es negación, hermanos. Se seguían burlando de Él. Pero aquí quiero que veamos algo ahora. Versículo 32. Que baje ahora de la cruz ese Cristo. Oigan la manera en que lo traduce la NBI. Que baje de la cruz ese Cristo. Ese que dice que es cristiano. Ese que está ahí. Que baje para que veamos y creamos. Que baje de la cruz. ¿Cuántos aquí han cuestionado a Jesús? Y le han dicho, bueno, ¿por qué no me sanás pues? ¿Ah? Bueno, ¿y por qué estoy aquí enfermo pues? Me dijiste que en 3 meses me ibas a sanar. Ya pasaron 4 y todavía sigo con este dolor, con esta enfermedad. ¿Por qué cuestionamos, hermanos, a Jesús? ¿Por qué cuestionamos esto? Y a veces, hermanos, hasta usamos la palabra nosotros para querer renegarle a Dios. Hasta usamos la palabra, ¿verdad? Y nos conviene en esos momentos usar la palabra. Hay gente que como usa la palabra a su conveniencia, ¿va? Es que la palabra dice tal, que la Biblia dice tal cosa. Más la gente que no quiere creer, ¿verdad? Y le sacan la Biblia ahí, y como a veces la gente del mundo lee más la Biblia que nosotros los cristianos, ¿verdad? Le sacan ahí, pero mira aquí dice, pero yo leí en la Biblia que dice tal cosa. Ay, sí, es que ya me voy. Ya me voy, hermano, porque tengo culto, dice. Porque no saben responderle. Hay gente que cuestiona a Jesús y le dice, bueno, Señor, si dijiste, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, gran campeón, ¿verdad? Ahí estás ahora, le decían. Hermanos, no tenemos nosotros derecho a cuestionar las acciones del Señor, no tenemos. Sin embargo, Él nos da la confianza de acercarnos a Él. Con confianza, dice Hebreos capítulo 4. Sin embargo, nos da la confianza de que podamos nosotros preguntarle a Él, y Él nos ha dejado algo para sostenernos en esos momentos en que no entendemos por qué Jesús no se baja de la cruz. ¿Por qué no te bajas ya, Señor? Mira la crisis en la que estoy viviendo. ¿Por qué no te bajas ya, Señor? Él nos ha dejado su Espíritu y su palabra para guiarnos en el camino. La cruz es una locura. Si nosotros vemos la cruz desde estos puntos de vista, hermano, si nosotros vemos la cruz desde esta realidad histórica y desde esta realidad moral y de esta realidad de negación, entonces la cruz es locura. Y por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, perdón, capítulo 1. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz, ¿qué dice? Es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Apláudele al Señor si ganan con ganas. ¿Por qué?
¿Por qué es locura, hermano, el mensaje de la cruz? Porque nadie quiere negarse a sí mismo. Porque nadie quiere aceptar que la cruz es negación. Porque nadie quiere aceptar que la cruz es sufrimiento. Porque nadie quiere aceptar que hay tramos de la cruz que se llevan obligados. Nadie quiere aceptar eso. Todos queremos que sea el ministerio cuando tenemos ganas. Todos queremos que el ministerio hacerlo cuando me sienta bien, cuando no me duela la cabeza. No, es que viera que me duele la cabeza, hermano, no puedo llegar a estar de ujier. No, mira, hermano, que me desperté hinchado el pie y no puedo llegar. Es que vine, hermano, fíjese que hay una cena familiar y no puedo llegar. A veces nos cuesta entender que la cruz es negación. Nos cuesta entender que la cruz, hermano, no es esa cruz bonita de plata o de oro. Que la cruz es un madero podrido, lleno de espinas, lleno de astillas que nos dañan las manos también. Que no somos los muñequitos pues para andar la cruz. Que la cruz también daña las manos. Que la cruz duele, pero que la cruz conduce a la victoria. Que la cruz conduce a la resurrección. Que la cruz conduce, hermano, a una victoria definitiva. Por eso el mensaje de la cruz es locura. Y por eso las iglesias no quieren predicar la cruz. Queremos predicar nosotros la comodidad. Las iglesias hoy en día quieren predicar la prosperidad. Venga, hermano, y sea próspero. Piensen, ahí le dicen a uno, ahí uno los mira. Piense, hermano, ¿cómo es el carro que usted quiere? ¿Qué marca? ¿Qué color quiere usted? ¿Cómo quiere que sean los interiores? Piénselo, ahora declárelo, porque con la declaración de su palabra ahí está su bendición. No, hermano, la cruz es negación. La cruz es negación. Y la negación a nosotros mismos produce bendición también. El evangelio de ahora que vemos en la televisión, ya no nos pintan la cruz con dolor, ahora nos pintan una cruz que es bien bonita llevar, es bien chivo. Bueno, hoy ya está surgido, hermanos, una iglesia en línea, ya no la han visto, ¿sabes? Hay una iglesia en línea donde usted quiere ser miembro, solo se conecta el domingo a las 4:30 y ahí vamos a estar. Y no hay necesidad de ir a la iglesia. Ahí le ponen unos videos a la hora que comienza el culto, unos videos musicales, y ya después sale el supuesto pastor a dar una charla y dice, bueno, vamos a ver, estamos estudiando los 5 puntos para sentirse feliz en la mañana. Ese es el evangelio que nos pintan las iglesias. Ese es el evangelio que del futuro, dicen. Y usted quiere ofrendar, saque su tarjeta de crédito y póngala ahí. Hermano, eso no es el evangelio de Jesús. Será el evangelio de los hombres. Como dice nuestro pastor en un escrito, serán apóstoles de otro evangelio. Porque el evangelio de Cristo es negación. El evangelio es negación. Póngase de pie esta tarde.